Muy bien, queremos saludar a todos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y darles una muy especial bienvenida en este precioso momento a nuestro tiempo de devocional, en nuestro ayuno de familias pastorales. Amén. Bueno, y el tema especial para hoy es redes sociales, beneficios y desafíos para la familia cristiana. Lo repito, redes sociales, beneficios y desafíos para la familia cristiana. Bueno, vamos a orar para que el Señor Jesús hable a nuestros corazones, hable a nuestras familias. Allá en su casa, edifique a cada hogar, a cada familia pastoral, a cada familia instituida en Cristo Jesús. Entonces vamos a orar a favor de mi esposo también para que el Señor Jesús le use, para que el Señor le dé palabras, que esta palabra sea llegando a cada corazón, a cada casa, y no solamente escucharla, sino ponerla por obra, practicarla, porque ese es el propósito cuando escuchamos la palabra. Vamos a orar allá en su casa, cierre sus ojos y eleve esta oración al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, amado Padre, Señor, en esta mañana nos unimos, Señor, y continuamos en este ayuno especial, Señor Jesús. Padre de la gloria, Señor, yo le pido, mi amado Padre, que sea usted bendiciendo este propósito, que sea usted llenando, Señor Jesucristo, que sea usted tomando el control, Señor, en este día, en esta hora, en este ayuno, Señor. Cada casa, Señor, cada hogar que se conecta, cada hogar que está pendiente, que está orando allá y que se dispone a escuchar esta enseñanza, Señor Jesús, que haya un tiempo de edificación en cada uno, Señor. Bendito Dios, yo le pido por convicción, Señor, que cada persona, que cada familia reciba, Señor Jesús, esta palabra con humildad, con sencillez, Señor, con sencillez de corazón, y que esta palabra le sea para edificación, para cambio, Señor, en su vida. Dios mío, le pido por su siervo, por mi esposo, el pastor Jairo Araujo, úselo con poder, Señor. Ponga las palabras en su boca, en su mente, en su corazón, Señor. Necesitamos, Señor, la edificación por medio de su palabra. Necesitamos, Dios mío, escuchar, Señor, acerca de estos temas tan importantes, Señor, tan relevantes en nuestro tiempo de hoy, Señor Jesús. Hay mucha maldad en este tiempo, Señor, en esta época, Señor, pero su palabra es luz, Señor, y queremos escucharla, queremos atesorarla en nuestra vida y en nuestro corazón. Bendiga, Señor, en esta mañana, y con un corazón dispuesto nos disponemos, Señor Jesús, a escuchar su voz. En el nombre del Señor, amén. Queremos darle gracias a nuestro Dios, primeramente, y también a nuestros líderes, por el honor, por el privilegio, a todos los que hacen parte de la familia CONFAM, Comisión Nacional de Familias Pastorales, por estos tiempos tan especiales que han estado siendo promovidos y que seguramente están causando un impacto maravilloso en favor o en pro de las familias. Muy bien, durante los próximos 40 minutos tengo el honor privilegio de compartir con ustedes una palabra específica, una palabra muy especial, bajo el tópico o el título Redes sociales, beneficios y desafíos para la familia cristiana. Redes sociales, beneficios y desafíos para la familia cristiana. Voy a pedir a mi esposa que por favor nos ayude con dos lecturas específicas. Una está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, y luego estaremos allí, en el mismo pasaje, en el mismo libro de Primera a los Corintios, leyendo otra porción de la Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Amén, amén. Bueno, dice su palabra, primero los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de mí. Wow, tremendo eso. Ahora vamos a Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Dice su palabra así. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Cuán importante es que el día de hoy tengamos en cuenta estos principios, estas bases, estas pautas que son sumamente claras
en las Escrituras. Y quiero destacar algunos aspectos muy importantes, como bien lo escuchábamos en la lectura. En 1 Corintios 6:12 y en 1 Corintios 10:23, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos habla de una manera muy especial y de manera muy clara referente a asuntos que son lícitos. Dice, todas las cosas me son lícitas. Pero si nosotros analizamos la Biblia en su totalidad, sabemos que la Biblia habla no solo de cosas lícitas, pero también de cosas que son ilícitas en sí mismas, y es muy claro en decir lo que no es lícito, porque obviamente es abiertamente pecaminoso, es ilícito delante de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos habla de asuntos que son lícitos, pero aún así él advierte que hay algunas cosas que aunque sean lícitas, oiga esto, dice, no todas convienen. Un elemento clave, no todas convienen. ¿Por qué? Y especialmente hablando de y aplicando hacia donde nosotros nos vamos a dirigir hoy, que es el asunto de las redes sociales. En las redes sociales y en general en el universo del mundo digital, vamos a encontrarnos con asuntos que son lícitos, pero también nos toparemos con asuntos que son ilícitos para el Hijo de Dios, para la familia cristiana. Además, encontraremos asuntos que convienen, él dice, no todas convienen, no todas convienen, y en este mundo encontraremos asuntos convenientes, como por ejemplo, usted se encuentra con un mensaje como este seguro, que es conveniente para su vida cristiana, pero hay asuntos en este mundo que definitivamente no son nada convenientes para nadie, mucho menos para la familia cristiana. Además, dice, no me dejaré dominar de ninguna, porque en este mundo vas a encontrar cosas que te esclavizan, que te dominan si no tienes un dominio propio o un autogobierno cristiano o un autocontrol que viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Ahora, además de esto, el texto siguiente del 10:23 de 1 Corintios tiene un subtítulo, especialmente en versión Reina Valera, que dice, haced todo para la gloria de Dios. Y dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Una vez más, el apóstol recalca eso y aquí agrega una terminología, una palabra que no había usado en el pasaje anterior, y es, pero todo me es lícito, pero no todo edifica. En este mundo de las redes sociales, definitivamente que nos vamos a encontrar cosas que definitiva y absolutamente no edifican. Y hay algunas que en lugar de edificar totalmente destruyen la mente, el espíritu y a las personas como tal. Y la familia cristiana ha sido duramente azotada por aquellas cosas que en lugar de edificar destruyen. Ahora, por supuesto, también encontraremos cosas que son de edificación. Ahora, en un mundo que se conoce como un mundo de digitalización, mundo de la era en la que vivimos, se conoce como la era de las comunicaciones, la era digital, incluso algunos le han llamado así. Es esencial que como familia cristiana reflexionemos y más aún como familias pastorales, porque hay un ataque siniestro que va hacia las cabezas, hacia los que son luz, hacia los que son sal, hacia los que son levadura, hacia los que son ese selecto número de personas que están trayendo el reino de Dios a la tierra. Y obviamente el enemigo va a atacar de manera implacable a cada una de las familias. Ahora, es esencial que reflexionemos sobre cómo, oiga esto, las tecnologías de comunicación impactan nuestra vida familiar y espiritual. En lo personal, cuando fui abordado para hablar sobre este tema, venía a mi corazón pedirle al Señor una dirección específica y la forma como quiero trazar y trasladarles lo que el Señor ha puesto en mi corazón con respecto a este tópico es la siguiente. En este mensaje o en esta exposición voy a abordar 3 beneficios directos y, oiga esto, 3 desafíos clave. Repito, 3 beneficios directos y 3 desafíos clave que enfrentan las familias cristianas en relación con las redes sociales y el mundo digital. Porque, como bien lo podíamos mencionar a modo de introducción, en este mundo vamos a encontrar cosas que son benéficas y cosas que no lo son, que convienen y que no, que dominan o esclavizan o que edifican. En fin, en ese orden de ideas, tenemos que abordar 3 beneficios directos y 3 desafíos clave que enfrentan las familias cristianas con respecto a las redes sociales. ¿Cuál es mi objetivo a través de este mensaje con la ayuda del Señor? Número 1, proporcionar una visión a la que le he llamado equilibrada, que nos permita aprovechar las oportunidades
que ofrecen estas herramientas. Por ejemplo, Pentecostés Radio Internacional, la página oficial de nuestra iglesia en Colombia y todas las redes sociales de las damas y de los diferentes departamentos, Escuela Bíblica Dominical, los jóvenes, están utilizando muy bien, debidamente, las plataformas para llevar un mensaje, no solamente para anunciar proyectos o programas que también causan un impacto, sino que eso a la larga es como un gancho para que estas personas puedan ser beneficiadas. Todos los programas, toda la parrilla, que se llama así en términos técnicos, de la programación radial, todo está enfocado a esto, a aprovechar las oportunidades que nos ofrecen estas herramientas digitales sin perder de vista los valores fundamentales que guían nuestra fe y convivencia familiar. En este sentido, tenemos que reconocer que vivimos en una era digital, donde las redes sociales influyen profundamente en nuestras vidas. Es más, lo que hoy en día se conoce como los youtubers, los influencers y las personas a los que se les llama activistas en redes sociales, generalmente promotores de ideologías sumamente obscenas, sumamente putrefactas, moralmente corrompidas, anti Dios, anti Biblia, anti moral, utilizan esto de una manera increíble para incidir, influenciar en la forma de pensar, en la cosmovisión y definitivamente llevando a una sociedad hacia el desfiladero que los sume en lo profundo, no solo de la bajeza moral, sino que los dirige hacia el mismísimo infierno. Pero el propósito de este mensaje es explorar cómo estas plataformas impactan las familias cristianas, destacando tanto sus beneficios como los desafíos que presentan. Y es allí donde el cristiano debe ser sabio, donde el cristiano debe usar esto con mucha sabiduría para poder tener en cuenta. Así que entrando en detalles, voy a hablar breve y básicamente sobre los beneficios de las redes sociales para la familia cristiana. Estoy preparando un mensaje para un evento que tenemos con la ayuda del Señor dentro de unos pocos días ya, que es el Congreso Nacional de Familia, y estaba observando alguna serie de estadísticas sumamente impactantes sobre el impacto que tienen las redes sociales y la tecnología en ciertas zonas del mundo, y me causó y me llamó poderosamente la atención, me llamó mucho la atención y me causó un impacto tremendo saber que Colombia está en el número 4 de los países que más tiempo pasan frente a las pantallas. Y estamos hablando de comparación en tiempo real y en páginas sumamente especializadas en ellos, de cómo Colombia, por encima de otros países mucho más grandes en tamaño y número como Estados Unidos y otros países, Colombia está en el cuarto escalafón de los países que más tiempo pasan en pantallas en redes sociales. Así que es un tema sumamente serio que debemos abordar y tener muy en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Número uno, primer beneficio que puede traer las redes sociales para la familia cristiana, siempre y cuando sean bien usados. Número uno, fortalecimiento de la unidad familiar. Repito esto, fortalecimiento de la unidad familiar. Las redes sociales bien usadas permiten a los miembros de la familia mantenerse conectados, en conexión, en comunicación, compartiendo momentos y oraciones, incluso a distancia. Es hermoso saber de varias familias, y he tenido testimonio de ello, nosotros también hemos participado muchas veces en ello, donde aún a la distancia familias se reúnen para hacer tiempos devocionales, incluso células o grupos de amistad a través de lo que se llaman las redes sociales y las plataformas o aplicaciones para interconexión o tener una conexión aún a la distancia. Esto es muy importante. La palabra del Señor en Mateo 18:20 dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es clave, Mateo 18:20. El Señor dice que si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, estoy allí en medio de ellos. Y las redes sociales bien usadas pueden provocar, número uno, un fortalecimiento de la unidad familiar. En una era donde muchos están desconectados a través de las redes sociales bien usadas, podemos estar como familia muy conectados a una distancia. Damos gracias a Dios por aquellas familias que se mantienen en contacto, aun cuando viven a veces hasta en continentes diferentes, pero hay una conexión muy cercana a través del buen uso de las redes sociales. Esto es muy importante. Número dos, un segundo aspecto que es un aspecto benéfico dentro del uso bueno de las redes sociales,
es el acceso a recursos espirituales. Ahora, el acceso a recursos espirituales es clave porque si nosotros sabemos usar bien las plataformas, quien le habla utiliza las plataformas y tengo muchas aplicaciones que obviamente aquí no estaríamos enumerándolas todas porque se nos iría toda una conversación solamente sobre ese tópico. El acceso a diferentes plataformas, como por ejemplo hay una plataforma muy usada que se llama YouVersion, que ofrece devocionales, planes de lectura bíblica, versículos diarios que enriquecen la vida espiritual familiar, lectura pública de la Biblia y una serie de aplicaciones donde no solo encuentras Biblias, sino encuentras comentarios bíblicos, devocionales cristianos, música que alaba y exalta al Señor de acuerdo al tópico, etcétera. Una serie de plataformas que definitivamente impactan la vida de los cristianos. O proyectos como este, por ejemplo, a través de los cuales se comparten los principios eternos de la palabra del Señor. Realmente todo aquello que te conecte a la Biblia, te conecte a la palabra del Señor, te conecte a los principios eternos de la palabra, definitivamente vale la pena. Es muy triste ver cómo algunos, en lugar de usar este gran beneficio de tener en su móvil, en su computadora, en su tablet, en sus medios audiovisuales, hoy en día, en muchas digamos, aplicaciones o plataformas que lo conecten también con los recursos espirituales, lamentablemente muchos tienen atiborrado, saturado la memoria de sus equipos con una cantidad de material que definitivamente no aporta para nada en lo espiritual. Pero las familias cristianas debemos ser sabias y utilizarlo bien. Es interesante y me gusta mucho cuando hablo con algunos hermanos que me dicen, pastor, mire, tengo esta aplicación y mire todos los beneficios que tiene. Y hay una emoción, digamos, una bendición y una emoción, porque obviamente están usando bien sus redes. Ahora, no solo eso, además de que las redes sociales pueden fortalecer la unidad familiar, dar acceso a recursos espirituales, también existe un tercer aspecto y esto es clave, esto es algo que hoy en día a través de las redes sociales estamos utilizando bien, algunos y otros están entrando o incursionando en ello, y es la evangelización y el testimonio cristiano. Porque a través de las redes sociales, yo le decía hace un momento que las tinieblas y sus ministros de las tinieblas también usan esto para difuminar, difundir y, digamos, compartir una cantidad de ideas, pensamientos, filosofías totalmente perversas, pero el cristiano que sabe usar bien las redes sociales lo usa para evangelizar y traer testimonio cristiano. Las redes sociales brindan una plataforma para compartir el evangelio y testificar de la fe cristiana a una audiencia global. Lo vieron ustedes hace un momento, estábamos saludando y escribían personas de España, hermanos o hermanas de España, al otro lado, en un continente totalmente alejado del nuestro, y definitivamente esto es algo que vale la pena aprovechar. Hay ministros del Señor, doy gloria a Dios por familias, iglesias, pastores, especialmente congregaciones que incluso se han esmerado por mejorar sus transmisiones y todo lo demás, y hay devocionales, y hay predicaciones, y hay seriados o sagas que algunos así le llaman, donde están compartiendo siempre valores, principios, además de programas radiales o diferentes proyectos, algunos a nivel familiar, a nivel personal, a nivel eclesial, pero siempre con un propósito de llevar el evangelio a todo el mundo. Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esto es interesante porque dice a todas las naciones. Una de las formas de hacerlo, además de lo presencial, que es lo misional, es importante que podamos tener en cuenta que por medio del buen uso de las redes sociales, este sería un beneficio poderoso. Gente que ha sido bendecida con una frase, con una palabra, con un poema, con una predicación, con una canción, con un mensaje poderoso, con una reflexión. Usa las redes sociales, siempre lo he dicho, si el enemigo usa las redes a través de sus ministros para saturarlos de programas basura y de contaminación y de perversión y de maldad y de todo tipo de obscenidades, nosotros los hijos de Dios debemos utilizar las redes sociales para traer la luz del evangelio de Cristo, una palabra, una frase, un pensamiento, pero que sea basado en la palabra poderosa del Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahora, esto en cuanto a los beneficios. Dije que eran 3. Ahora vamos con desafíos que enfrentan las familias cristianas en el uso de las redes sociales. Existen 3, es decir, los resumí en 3 porque
lógicamente pueden ser más, pero por tópico, por tiempo, no puedo ampliar este tema. Solamente les dejo las principales. Dentro de los desafíos que enfrentan las familias cristianas en cuanto al mundo digital, más allá incluso solo de las redes sociales, todo lo que tiene que ver con el área digital o el área tecnológica. Uno de los grandes desafíos y que cuánto daño ha causado es la distracción y la pérdida de tiempo. Reitero esto, distracción y pérdida de tiempo. El uso excesivo de redes sociales puede desviar, y además de las redes sociales, plataformas, proyectos, otra serie de medios y formas que absorben hoy en día a muchas personas, puede desviar la atención de actividades familiares y espirituales. Hay muchas personas que, hay un pensamiento que alguna vez leí por ahí, que lastimosamente han caído muchas personas en esto, y dice, la tecnología puede, oiga esto, acercarte a los que están lejos, pero alejarte de los que están cerca. Y este es un efecto muy nocivo que ha hecho daño tanto a las actividades familiares como espirituales, incluso eclesiales. La iglesia se ha visto muchas veces impactada por este flagelo de la distracción y la pérdida de tiempo. Muchas personas tienen un hábito muy feo, muy malo, que definitivamente perturba. Por ejemplo, en un culto, hay personas que en pleno culto están por allá en la nebulosa pensando en las distracciones y las pérdidas de tiempo que les ofrecen las redes sociales cuando se está dando la palabra, cuando se está en un momento de adoración. Exactamente eso mismo ocurre a nivel de hogar. Hay un texto clave que dice en 1 Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni lo que está en el mundo o las cosas que están en el mundo. Y el texto claramente advierte acerca de que hay cosas que son deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, que te van a tratar de distraer y hacerte perder el tiempo. Y en ese sentido, sí que las redes sociales están plagadas de cosas que pueden distraerte, que pueden afectarte, que pueden hacerte perder el tiempo y lo más grave, pueden hacerte perder relaciones familiares, relaciones espirituales, tu relación con Dios y definitivamente pueden hacerte un daño irreparable, irreparable. Es tiempo de que abramos los ojos, hijos de pastores, esposas de pastores, líderes, porque una de las cosas que me ha impactado de esto, en el estudio relacionado con este tópico, alguna vez hablé acerca del uso y abuso de las redes sociales y en otra ocasión estaba hablando acerca del lado oscuro de las redes sociales, ya profundizando en unos aspectos que son sumamente peligrosos dentro del asunto de las redes sociales. Y me llamaba poderosamente la atención que hay personas que definitivamente, no importa la edad que tengan, son distraídas y pierden demasiado tiempo. Hay gente que me ha dicho, pastor, me siento pensando en una hora y a veces paso toda la mañana o días enteros imbuido en cosas que definitivamente no aportan para nada. Al contrario, distraen, hacen perder el tiempo. Segundo aspecto clave a tener en cuenta, exposición. Y esto es una de las cosas más fuertes que tienen las redes sociales. Exposición a contenidos inapropiados. Exposición a contenidos inapropiados. Las plataformas digitales pueden exponer a los miembros de la familia desde el niño hasta el anciano, porque, como lo decía hace un momento, esto no tiene nada que ver con la edad. Hay ancianos adictos a esto, hay jóvenes adictos, hay preadolescentes adictos, hay niños adictos a las redes sociales. Es decir, hay personas, e incluso esto no tiene nada que ver ni siquiera con estatus eclesial, aún líderes o pastores o ministros que pueden estar sintiendo que han sido distraídos, han perdido demasiado tiempo y que están expuestos a una cantidad de cosas sumamente peligrosas. Por ejemplo, las plataformas digitales pueden exponer a los miembros de la familia a materiales que no son edificantes de todo tipo, no solo en el sentido de la perversión sexual, sino también en el sentido de la perversión doctrinal. Hay muchas personas que han sido confundidas por espíritus de error, por doctrinas de hombres o por doctrinas de demonios, por el mal uso de las redes sociales. La palabra dice en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensar. Somos llamados precisamente a tener un pacto
con nuestros ojos, con nuestros oídos. Definitivamente, si nosotros no estamos cubiertos por el yelmo de la salvación, si no estamos cubiertos por la gracia de Dios, si no tenemos una mente renovada, si no tenemos la mente de Cristo, hay cosas que pueden atraparte, hay contenidos que pueden desviarte, no solamente desviarte moralmente, sino espiritualmente, doctrinalmente, en cuanto a tu forma de pensar. Definitivamente es algo con lo que los padres, los líderes, los hombres, las mujeres, los adolescentes deberíamos tener sumamente cuidados, mucho cuidado, sobre todo siendo familias cristianas. Somos de Cristo y hay contenidos que algunos le llaman son apropiados para adultos, pero en realidad ni siquiera para adultos en sano juicio. Hay cosas que no son apropiadas absolutamente para ningún miembro de la familia. Deben ser reprendidas, deben ser desechadas. La Biblia es clara en decir que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay cosas que deben bloquearse y hay definitivamente muchas maneras que gracias a Dios en las redes sociales se pueden hacer, en la tecnología, bloquear, borrar, eliminar, quitar. Hay muchas formas de hacerlo. Lamentablemente algunos no lo hacen. Y en tercer lugar, existe algo muy delicado, como uno de los grandes desafíos que tenemos hoy la familia cristiana, es el aislamiento emocional que producen las redes sociales mal usadas. El aislamiento emocional, el aislamiento o alejamiento emocional es muy fuerte porque el uso superficial de redes sociales puede reemplazar interacciones o conexiones cara a cara, afectando la calidad de las relaciones familiares. Se sabe que hay personas que son a través de su red social muy comunicativos, muy parlanchines, pero cuando están frente a frente están bloqueados, no saben ni siquiera qué hablar, han perdido esa habilidad de la conexión cara a cara con las personas porque están imbuidos, están sumidos, están literalmente atados. Hay algunos libros muy buenos que algunos autores están escribiendo definitivamente hablando de estos peligros. Hay uno por allí muy interesante que dice: apaga tu celular y enciende tu cerebro, porque hay personas que están siendo literalmente apagadas, o tu cerebro, su capacidad de razonar y de pensar está siendo afectada por esto, y en la parte emocional sí que está causando serios fenómenos. Se sabe de adolescentes, preadolescentes que se la pasan mañanas enteras y hasta días enteros, o personas encerradas en sus lugares oscuros y totalmente aislados del resto de las personas. La timidez se ha incrementado de una manera aberrante, de una manera espantosa. Personas solitarias que lógicamente se han visto afectadas. También las calidades de las relaciones, tanto familiares como eclesiales. En Proverbios capítulo 17, versículo 1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Cuando en algunas familias las relaciones se han roto tanto, muchos tienden a utilizar el escapismo de las redes sociales como para simplemente evitar el confrontar, para dialogar, para convencer, para solucionar, para arreglar los problemas. Muchos se ven sumidos en este tipo de redes y allí es donde son expuestos a contenidos inapropiados, a influencias no solo ideológicas, sino demoníacas y espirituales, y a todo tipo de cosas que les traen un impacto negativo en la vida, hasta el punto que los distrae y les hace perder su tiempo y algunos hasta su propia vida espiritual y hasta su familia. Trayendo entonces todo esto a unas conclusiones prácticas, ¿qué podemos decir? Número uno, y esto es fundamental, si queremos superar estos desafíos antes mencionados, el aislamiento emocional, la exposición a contenidos inapropiados, la distracción y la pérdida de tiempo, entonces, ¿qué se puede hablar referente a conclusiones prácticas? Número uno, y esto es algo que no puede ser negociable, debe darse, y es establecer límites saludables. Repito esto, establecer límites saludables. Porque como bien lo veíamos desde el inicio, y el mismo tópico de el mismo título, habla de los beneficios y los desafíos. No podemos eliminarlas por completo, pero por lo menos establecer límites saludables. En algunos casos son incluso necesarias algunas plataformas de estudio, algunos proyectos estudiantiles incluso,
requieren que usted tenga por lo menos un correo electrónico. Es decir, siempre, hoy en día, esta era digital, eh, tiene, digamos, a las personas dentro de este mundo, es decir, deben estar allí. ¿Qué se puede hacer? Algunos expertos aconsejan definir tiempos específicos para el uso de redes sociales, priorizando la interacción familiar y la vida espiritual, lógicamente. Número uno, definir tiempos específicos para el uso de redes sociales. ¿Cuán importante es esto? Y esto, en este aspecto, el Espíritu Santo de Dios nos puede guiar y ayudar de una manera única, de una manera especial, porque dentro de las características del fruto del Espíritu está dominio propio o templanza. Lo que requiere una persona para desarrollar disciplina es el dominio propio, y el dominio propio no viene por fuerza de voluntad, realmente viene por la influencia del Espíritu Santo de Dios en la vida. Y para eso se requiere, además de definir tiempos específicos de manera organizada, de manera disciplinada, priorizar la interacción familiar y la vida espiritual. Creo que uno de los grandes problemas aquí es la falta de prioridades. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que viene por añadidura. Esto es importante. Necesitamos aprender a dar prioridades. Y muchas veces cuando tú haces un análisis introspectivo, sincero, una reflexión genuina, tú haces un análisis y te darás cuenta que mucho de lo que tú ves y haces no te está aportando para nada. Definitivamente no es prioritario y definitivamente no es importante. Y por ende, debes poner prioridades. Primero, la conexión con la familia es fundamental, y antes de esa conexión con la familia, tu conexión con Dios, tu conexión con Dios. Alguna vez estuvimos en un foro para jóvenes y hablábamos sobre eso. Conéctate con Dios, hablando también sobre las diferentes problemáticas de las redes sociales. Número dos, fomentar el uso edificante de las redes sociales. Esto es muy importante. Por eso es menester que los pastores, líderes, maestros, escuela dominical, proyectos de jóvenes, proyectos de señoritas, todos hablemos sobre estos tópicos. Confam está haciendo un enorme y un gran trabajo en esto, porque nos está llevando a fomentar. Todo este mes se ha estado hablando en los devocionales también sobre el tema. Utilizar las plataformas para compartir contenido que fortalezca la fe y los valores cristianos. Alguien decía algo muy interesante basado en los textos que estábamos usando al inicio. Si tú vas a compartir en redes sociales algo, debes preguntarte, número uno, ¿esto es lícito o es ilícito? Número dos, ¿esto conviene o no conviene? Número tres, ¿esto es algo que va a edificar o no edifica? Número cuatro, ¿esto es algo que va a beneficiar o simplemente va a hacerle daño a otras personas? Son cosas que son sumamente claves para tener en cuenta, y fomentar el uso correcto y adecuado de las redes sociales, donde se hable, donde se enseñen la fe y los valores cristianos, es sumamente importante. Y en último lugar, digamos como una conclusión a esto, dialogar abiertamente. Dialogar abiertamente. Mantener conversaciones sinceras sobre el uso de redes sociales, estableciendo normas claras y expectativas dentro del hogar, es vital, es crucial. Esto, ¿dónde se debe hablarse? Número uno, en los altares familiares. Número dos, aún en los grupos de amistad se puede tocar un tópico acerca de los peligros de las redes sociales mal usadas. Número tres, y lo más importante, en los púlpitos de las congregaciones y en los diferentes proyectos de las iglesias debemos estar dialogando abiertamente sobre los maleficios. Alguna vez hablaba acerca de los beneficios y los maleficios de la tecnología. Y cuando hablaba de los maleficios, todo lo negativo que proviene también de la tecnología. Cuán importante que nosotros podamos hablar abiertamente acerca de estos peligros y blindar, rodear, proteger a nuestras familias. Amados, he usado estos minutos para poder exponer, por lo menos de manera básica y práctica, estos aspectos. Quiero que concluyamos haciendo una oración especial, porque sabemos bien que el enemigo quiere bombardear, atacar a las familias. Oiga bien, no solo desde afuera de casa, sino dentro de la misma casa. Muchos niños están siendo corrompidos en su mentalidad, adolescentes desviados en su visión de la vida,
jóvenes siendo infestados con ideologías de las tinieblas, adultos siendo destrozados en sus pensamientos y en su visión de la palabra y de la sociedad y de hasta de la misma familia por medio de ideólogos del mal, de plataformas, de series y todo lo que ofrece la tecnología desde el punto de vista negativo. Familias siendo afectadas, congregaciones siendo afectadas, y es allí donde necesitamos una familia que sea guardiana del hogar, guardiana de los principios, una familia alerta, que estemos despiertos ante todas estas realidades. Y doy gloria a Dios por espacios como estos que nos llevan a reflexionar. Estos últimos minutos quiero que podamos orar por la familia cristiana. Voy a unirme juntamente a mi esposo. Usted puede unirse allí también si está con su familia o está solo o con quien usted se encuentra. Pueden orar. ¿Para qué? Para que Dios nos lleve a entender este asunto y nos lleve a ser sabios aún y a ser los hijos de Dios que Dios quiere que seamos, la luz que Dios quiere que seamos, la sal que Dios quiere que seamos, aún en el mundo digital. Señor amado, te damos las gracias por este privilegio precioso. Tu palabra nos exhorta, Señor, a que cada vez que nos acerquemos a asuntos, Señor, que no son lícitos delante de ti, los reprendamos, los echamos fuera, Señor. Y aún lo que nos es lícito, lo analicemos bajo el filtro de si es conveniente o no lo es, si nos va a dominar o no, si nos edifica o no nos edifica. Señor, en este momento estamos pidiendo por aquellos hijos de pastores, niños, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, por aquellos pastores, por aquellas esposas de pastores, por aquellos líderes, Señor, por aquellos varones y mujeres, Señor, que se sienten muchas veces dominados o sienten que no están usando correctamente, convenientemente sus propias redes sociales. Pedimos, Señor, que nos des dominio propio. Pedimos, Señor, que nos des sabiduría. Pedimos, Señor, que nos des prudencia, que nos des inteligencia, Señor, espiritual. También sabiduría, Señor, discernimiento para poder acercarnos de manera adecuada, de manera correcta, Señor Jesucristo, a usar de manera correcta las redes sociales. Señor, somos llamados a ser sal y luz en este tiempo. Somos llamados a despertar interés y a traer revelación, Señor, de las cosas espirituales y no a ser hundidos por el mundo del error y de la mentira. Tu palabra dice, Señor, que hay doctrina tuya, la doctrina de Dios, pero también advierte que hay doctrina de demonios y hay doctrina de hombres. Las redes sociales, Señor, tienen solo esas opciones. O las llenamos de la doctrina de Dios, de los fundamentos de Dios, de los principios de Dios, o el enemigo está usándolas para llenarlas de filosofías humanistas, ateas y totalmente desviadas, Señor, incluso hedonistas que promueven el placer desenfrenado. Dios, o de algún tipo de error o de doctrina netamente demoníaca y de engaño. Pero te pedimos, amado Señor Jesús, que seas tú guiándonos, seas tú dándonos sabiduría, seas tú dándonos entendimiento, seas tú dándonos ciencia, Señor, trayendo libertad, cortando, Señor, el lazo que está esclavizando a muchos de nuestros adolescentes, esclavizando aún a nuestros ancianos y a nuestros jóvenes, a los solteros, pero también a los casados, a los pastores y a los líderes. Señor, somos llamados a ser libres. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tu palabra dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso clamamos, Señor, en este día por libertad generacional, libertad familiar. Señor, que nuestras redes sociales, que sale a través de estos aparatos y que lo que entra también sea algo grato delante de ti, que sea alabanza para ti, que sea olor grato para ti, que seas tú exaltado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo, y bendecimos desde ya cada familia en el nombre de Jesús, cada familia cristiana, cada hogar cristiano, sea bendito en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo amable
Vamos a decirle, yo me rindo a Él. Yo rinde tu familia al Señor Jesús. Yo me rindo. Rinde tus redes sociales a la gloria del Señor Jesús. Oh, a Cristo yo me entrego. Señor, te entrego todo lo que somos. Entrego, Señor, nuestra familia. Entregamos, Señor, nuestras familias. Entregamos, Señor Jesús, las riendas de nuestras vidas. Gloria a ti. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Aquí estoy, yo me entrego. Quiero ser. Aquí estoy, yo me entrego. Quiero ser. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados, ha sido un honor estar con ustedes durante este tiempo. Dios bendiga ricamente a cada uno y mi esposa terminará saludando a varios de ustedes, dando una despedida especial. Y gracias a ustedes por compartir, por estar conectados. El Señor les bendiga 1000 veces más. Amén, amén. Gracias le damos a Dios en esta mañana. Qué palabra tan edificante, qué palabra tan precisa y tan necesaria para estas épocas. Estamos, y Dios nos ha permitido tratar estos temas y hablar acerca de este tema que es tan necesario. Es menester que se escuche estos temas en cada hogar. Sé que hay un niño que lo necesita, un adolescente, un joven quizá atrapado en las pantallas, con una adicción a la internet, a las redes sociales, con una dependencia de las redes sociales. Sí. Yo sé que hay alguien que fue, o de hecho muchas personas que fueron edificados en esta mañana. Bueno, yo quiero saludar a todos, a cada uno, los que se conectaron, los que están detrás de esta pantalla con un buen propósito, porque qué diferente es estar detrás de la pantalla con un propósito como este ayuno tan especial. Quiero saludar a nuestro hermano Alexander Bravo, Adriana Rizo de Tobar, Fernando Semanate, amén, nuestro pastor Fernando Semanate. Queremos saludar a la hermana Ladies Torres, mi hermana, Dios le bendiga. Pastor Oscar Zambrano, desde Villa Valle, pastor, Dios le bendiga. Un saludo muy especial. Natalie Goes Rivera, mi hermana, Dios le bendiga. Gracias por estar conectada en este tiempo tan especial. Mi querida hermana Luz Adriana Sierra Betancourt, mi hermana, es un aprecio tan grande que sentimos hacia ella. Mi esposo ya la había saludado, pero reciba también este saludo especial. Miladis Montes, Dios le bendiga. Natalia F. Medina, Jair Cuesta Serna, Daisy Ciceri, Mary Alvear, nuestra querida hermana Dora Córdoba López, reciba un saludo muy especial también de nuestra iglesia séptima. Paisuri Escobar Prieto, bienvenida mi hermana, Dios le bendiga. Y bueno, yo sé que si nos ponemos a saludar a todos, no terminaríamos porque son muchas las personas que están conectadas, así que saludos a todos, Dios les bendiga a todos, qué bendición que hayan estado unidos en este propósito tan especial. Un ayuno es lo mejor que podemos hacer y es el mejor tiempo
en el que nosotros podemos invertir. Amén. Muy bien, así que hemos llegado al final. Gracias por estos saludos y a todos. Dios les bendiga enormemente y declaramos que el Señor les bendiga en todas las áreas de su vida. Pido a nuestro hermano Iván, a quien le agradecemos mucho por su gran labor y trabajo, si es posible, que nos puedan compartir al final una cuña especial que tenemos de parte de Escuela Bíblica Dominical. Tenemos ya dentro de pocos días, dentro de pocas horas, nuestro gran Congreso Nacional de Escuela Bíblica Dominical Familias del Legado en Ibagué, los días 2 y 3 de noviembre, próximo domingo y lunes. Domingo y lunes, 2 y 3 de noviembre, tenemos el Congreso de lo que se llama Familias de Escuela Bíblica Dominical, Familias del Legado, Guardianes del Legado. Estaremos en Ibagué con la ayuda del Señor. Va a ser un tiempo muy especial. Que Dios les bendiga ricamente a todos. Un abrazo y vamos adelante en el nombre del Señor. Así terminamos este día especial. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Atención, Ibagué, Tolima. Se acerca el Gran Congreso de Familias EBD, Guardianes del Legado. Este 2 y 3 de noviembre, la cita es en la institución educativa técnica La Sagrada Familia, en la calle 69, número 517. Ven y vive un tiempo especial de unidad, enseñanza y bendición. Trae a toda tu familia y juntos seamos guardianes del legado.